Estamos en el segundo tramo de MBD Noticias y vamos a hablar de un informe que se va a presentar en minutos nada más aquí en nuestro país, en el NH Columbia. Un informe que tiene que ver con el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente y sobre todo con una mirada sobre el sistema de cuidados de nuestro país. Cuáles son los logros, pero también los desafíos. A dónde llegó, a dónde no o a quiénes no ha llegado. Y sobre este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a Carlos Ríos Espinosa, director adjunto de Derechos de Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, que bueno, es uno de los autores de este informe. Bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Pilar, pues agradezco mucho el espacio y muy buenos días a todos tus televidentes. Sí, justamente vamos a presentar... Y bienvenido a Montevideo. Muy amable, gracias. Vamos a presentar este informe en breve sobre el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente y a ser incluidas en la comunidad. Que el Uruguay pues tiene políticas sociales muy robustas para muchas poblaciones, también para personas con discapacidad. Sin embargo, hemos apreciado que el sistema de cuidados tiene muchas áreas de oportunidad para satisfacer todos los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Para empezar, el sistema de cuidados provee, mediante su programa de asistentes personales, pues un servicio que puede proporcionar apoyo humano para que las personas hagan sus tareas cotidianas, puedan realizar actividades en la escuela, en espacios públicos y en el trabajo, ¿verdad? Pero esto está muy limitado por franjas etarias. Entonces, el programa solamente cubre a personas que van de los 0 a los 29 años y de los 30 a los 79, pues no hay programa de asistencia personal. Entonces, es un gran volumen de personas que no tienen acceso a pues, los servicios mínimos que serían adecuados para que pudieran tener una vida pues como cualquier otra persona, ¿no? ¿Se estima cuántas personas quedan afuera de esto? Pues quedan, si hacemos cuentas, existen aproximadamente 515,000 personas con discapacidad en Uruguay y el sistema apenas cubre pues 6,000 y pico de personas, ¿no? Entonces, si ves tú, es una desproporción grande. Claro, no todas las personas con discapacidad necesitan asistencia personal de la manera en que personas que sí tienen altos requerimientos de apoyo pues lo requerirían, pero sin embargo es un volumen muy amplio de personas que no tienen acceso a este sistema. Y además por pocas horas, ¿no? Ese es otro de las falencias. Ese es otro tema. De las 60 personas que yo entrevisté, la mayoría de ellas no tenía acceso al sistema, ¿no? Y las que lo tenían, como señalas, pues son por horas máximo de 80 horas al mes. Esto va siendo más o menos como 4 horas a la semana. 4 horas, perdón, diarias, ¿no? 20 horas a la semana. Esto obviamente es insuficiente para que muchas personas puedan realizar las tareas indispensables de su vida. Entonces se ven constreñidos a comprimir sus vidas en muy pocos espacios de tiempo, ¿no? Imagínate que tú tienes pues que realizar una serie de actividades, cuidar a tus hijos, levantarte, ir al trabajo, ir a la escuela, en fin, y esto lo tienes que hacer en 4 horas, ¿no? Entonces sí es como tener una vida sumamente comprimida, una vida muy, muy limitada, ¿no? Para aquellos que tienen acceso al sistema. Pero la mayoría de ellos, insisto, sigue sin tener este tipo de... ¿Y cuáles son los principales, digamos, condicionantes que impiden que se, más allá de los recursos, me imagino, de parte del Estado, pero decir, bueno, ¿quiénes quedan afuera que uno puede postular y decir, más allá de la edad? Sí, bueno, lo que plantean también es una narrativa que nosotros consideramos un poco complicada, problemática, en términos de que plantean que las personas con discapacidad, las personas mayores, son personas dependientes. Entonces, esto crea un etiquetamiento negativo hacia estas poblaciones. El lenguaje tendría que ser diferente, porque el Uruguay, como al ser un Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues tiene que dar una imagen positiva de su población con discapacidad, ¿no? Lo cual vemos que si las personas son calificadas como dependientes, que entiendo que es una categoría administrativa que se usa, ¿no?
para cubrir, para administrar el sistema, pero que resulta problemática a la hora en que se crean estos estereotipos de las personas como personas con discapacidad que son dependientes, incapaces, inválidas, en fin, es una categoría muy problemática, ¿no? Que desafortunadamente se está expandiendo, ¿no?, en otras regiones de las Américas, de América Latina, pues justamente en atención a cómo Uruguay lo ha planteado, ¿no? Uruguay es un pionero en el sistema de cuidados, pero sí sería necesario que se revisara también la nomenclatura, ¿no? Porque es importante enviar esta imagen positiva de las personas con discapacidad. Ahora, la mayoría de las personas con discapacidad, porque la discapacidad es un concepto, pues, marco, ¿no? Es un concepto que cubre de distintas condiciones, ¿no? Y lo más típico es que uno piensa cuando ve a una persona con discapacidad, es una persona con silla de ruedas, ¿no? Pero hay otro tipo de discapacidades que también sería necesario considerar y que no están previstas en el sistema. Por ejemplo, los que tienen discapacidades sensoriales, las personas ciegas, las personas sordas, las personas con discapacidad intelectual, las personas con condiciones de salud mental, que tienen otro tipo de condiciones, pero que igualmente tienen el derecho al apoyo humano para poder vivir de forma independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Uruguay todavía, para el caso de personas con discapacidad intelectual, pues tiene un sistema en el que incluso son privadas de su ciudadanía, de su derecho ciudadano constitucionalmente, ¿no? Si tú ves la Constitución de Uruguay, prevé todavía que se puede suspender la ciudadanía por tener una discapacidad de corte intelectual, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que modificar. ¿Cuál es el límite, no? Para calificar. Sí, eso es un tema, ¿no? Entonces, el tipo de apoyos que una persona con discapacidad intelectual requiere, pues son muy distintos a los que requiere una persona con discapacidad física, ¿no? Yo le quería preguntar sobre eso también, ¿no? Porque ¿qué pasa del lado de los y las asistentes personales, sí, ¿no? Sí, esto es claro, si tienen la capacitación adecuada, si son suficientes, si cobran suficientes, la disposición que tienen y el vínculo que se genera. Son muchas preguntas, pero en realidad es para una respuesta breve respecto a, es decir, ¿es lo que necesitan? ¿Están capacitadas para hacer ese trabajo de una manera sana, habilitante? Claro. Sí, ese es un tema, porque bueno, los requerimientos del sistema es que sea una persona que tenga educación básica y después se le hace un curso que se le domina por el sistema el curso de atención a la dependencia, que es un curso de 152 horas, pero que realmente está muy enfocado a cuestiones muy básicas de la vida diaria, a movilidad, pero no a la atención y al apoyo a discapacidades que pueden tener un grado de complejidad mayor o discapacidades que requieren mayores grados de intensidad en el apoyo, ¿no? Como por ejemplo las personas que tienen autismo, ¿no? Eso sería una profesionalización distinta que tendría que darse a estas personas que se dedican a la asistencia personal para efecto de que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones, ¿no? Entonces sí, me entrevisté a muchas familias que tienen miembros que están dentro del espectro autista y decían, pues tenemos mucha rotación de personal porque llegan unos días y después ven que es muy complejo, que no lo pueden realmente hacer y abandonan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces estas personas quedan completamente excluidas del sistema. Y entonces eso significa que se desplaza la obligación del Estado de proporcionar apoyo a sus ciudadanos con discapacidad a las familias de las personas con discapacidad. Entonces muchas veces me entrevisté con madres de familia que estaban 24/7 apoyando a sus hijas e hijos con discapacidades porque no tienen ningún apoyo profesional que les pueda ayudar para llevar a cabo estas tareas, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría preguntarle, usted recién mencionó que Uruguay, y es reconocido en el mundo, que ha sido pionero, por lo menos, en la región en implementar este sistema de cuidados. Pero usted, las entrevistas decía que las hizo el año pasado. ¿El año pasado? Sí. ¿Qué ha visto? ¿Ha avanzado? ¿Se ha estancado? Bueno, en general sí se observa una contracción, ¿no?, de los servicios que se proporcionan. Hay una lista de espera amplia de personas que están requiriendo asistentes personales y bueno, sin duda habría que revisar
¿no? El sistema a ya casi 10 años de su instauración, porque el sistema data de 2015. Entonces, pues es necesario darle una revisitada a varios de sus principios fundadores y sobre todo el tema de cómo vincular más en la implementación del sistema a las propias organizaciones de personas con discapacidad. Que esto también es una obligación del Estado, involucrar y consultar estrechamente con organizaciones que representen a personas con discapacidad, porque pues las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no simplemente objetos de atención o de rehabilitación, que ese es un paradigma que justamente se quiere superar por la vía del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces sería muy necesario que se implementaran mecanismos nuevos, como por ejemplo el tema de impulsar centros de vida independiente que puedan ser gestionados por las propias personas con discapacidad, que son quienes mejor conocen cuáles son sus requerimientos y que ellas puedan también fungir como formadores de los asistentes personales y que gestionen el sistema de forma tal que realmente sea participativo y se empodere políticamente a esta población que pues históricamente ha estado muy marginada en el mundo y bueno, pues también en el Uruguay, sobre todo también hay limitaciones, por ejemplo, para personas que viven todavía en instituciones, claro, ¿no? Y que no tienen acceso a un asistente personal, ¿no? Este informe se va a presentar, Carlos, en un ratito en el NH Columbia. Va a estar disponible, acá tenemos un precioso ejemplar de este informe que se hizo con base a entrevistas y un trabajo que tú hiciste aquí en nuestro país, pero va a estar disponible, me imagino. También está en línea, lo pueden consultar en la página de Human Rights Watch. Si ustedes teclean Human Rights Watch Uruguay, va a salir el informe. Yo también quisiera disfrutar del verano, falencias en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Uruguay. Carlos Ríos Espinosa, gracias por el trabajo y por estos minutos. Perfecto, muchas gracias. Gracias.